Muchas gracias por la presentación y sobre todo muchas gracias por la invitación a participar en este seminario que sin duda es una oportunidad de intercambiar, ¿no es cierto?, Em, experiencias, ¿no es cierto?, aprendizaje sobre lo que estamos trabajando todos al fin y al cabo, que son el estudio de las lenguas indígenas. Bueno, como me presentaban, mi nombre es Pilar Vivar, estoy trabajando el Mapuzungún, que como la mayoría de ustedes deben saber es una de las variadas lenguas indígenas que tenemos en Chile, mayoritariamente hablada, ¿no es cierto?, por mapuches, hace aproximadamente unos 6 años. Y en esta oportunidad entonces yo les voy a contar más que, ¿no es cierto?, una entrega de datos lingüísticos, algo que sea como muy específico, ¿no es cierto?, de consonantes o de vocales, sino los desafíos metodológicos que hemos tenido en esta investigación. Hemos, ¿no es cierto?, somos un equipo bastante amplio. Este es un proyecto, ¿no es cierto?, que tiene una duración de 4 años, en la que yo soy la investigadora principal, pero como ustedes pueden ver en pantalla, ¿no es cierto?, participan otros investigadores de otras instituciones, más, ¿no es cierto?, facilitadores interculturales, así como también, ¿no es cierto?, equipo de transcriptores, ya ayudantes de investigación, etcétera. Y además, ¿no es cierto?, este proyecto es financiado por Fondesit o CONICIT, que vendría siendo CONACET, me parece, en México, ¿ya? Como institución patrocinante. Entonces, bueno, la presentación se llama Desafíos metodológicos en la investigación en adquisición del lenguaje en lenguas indígenas, una experiencia metodológica del Mapuzungún. Previo, ¿no es cierto?, a comenzar directamente con lo que es en sí el proyecto de esta investigación, contarles un poco para los que no desconocen específicamente de la situación del Mapuzungún en Chile. Bueno, diversos estudios sociolingüísticos sostienen que es una lengua cuya vitalidad estaría sumamente y lamentablemente comprometida, ¿no es cierto? Es una lengua que se encuentra en desplazamiento funcional, ¿ya? Eso es algo que, como todos ustedes bien saben, es algo bastante común en las lenguas, ¿no es cierto?, indígenas, no solamente en este país, ¿no es cierto?, solamente en Chile, sino que a lo largo de nuestra América, un proceso de desplazamiento por el castellano que viene de alguna manera eh, ¿cómo se puede decir?, a invadir todos los espacios, a fluir por todos los espacios comunicativos eh, que tienen, ¿no es cierto?, los indígenas en nuestro continente. ¿Quiénes son los hablantes del Mapuzungún? En general, ¿no es cierto?, las personas que tienen mayor competencia lingüística en el Mapuzungún son los ancianos y los adultos mayores, son los más competentes en esta lengua originaria, mostrando mejores cifras en la distribución del bilingüismo mapudungún castellano. Vale la pena señalar, obviamente, que la mayoría de estos ancianos adultos son bilingües, pero que también los podemos encontrar, sobre todo en las zonas que son más rurales, de menor acceso, ¿no es cierto?, a lo contemporáneo, ya sea la radio, la televisión y el internet, a adultos mayores que son monolingües del Mapuzungún, pero son los menos, ya la mayoría son bilingües. Los niños y jóvenes, ¿no es cierto?, mapuche se caracterizan por presentar menores índices de bilingüismo, lamentablemente, y las habilidades lingüísticas comunicativas que logran alcanzar no les permiten una producción lingüística desarrollada. Estos estudios, ¿no es cierto?, son bastante dentro ¿no es cierto?, como del mundo académico, bastante actuales, ¿ya? Se han realizado aquí en la Araucanía, ¿ya? Bueno, yo en estos momentos me encuentro en la Araucanía, ya que esto está al sur de Chile, donde generalmente se concentra la mayor cantidad de mapuche, la población mapuche entre la octava y la novena región, que de esa manera tenemos nosotros como dividido eh, eh, la, la población en Chile. En regiones, ustedes, bueno, ya ubican Chile que es largo y delgadito, ya los mapuches estarían, ¿no es cierto?, en la zona sur ya de nuestro país.
El mapudungún en niños. Bueno, se preguntarán, ¿es mapudungún o mapuzungún? Ya, en la zona sur, ¿no es cierto? Perdón, aquí en la zona sur, ya en la Araucanía, le solemos decir mapuzungún, pero una región al norte, que es la octava región, le dicen mapudungún, ¿ya? O chedungún, pero la lengua en sí es la misma, tiene muy poca diferencia dialectal entre sí, específicamente solamente por algunos sonidos. Pero generalmente, y en términos como de charlas o como de dar a conocer la lengua, generalmente se le nombra mapudungún. Bueno, ¿cómo es lo que nos atañe a nosotros, que es justamente, o en este caso a mí, que es el proyecto que estoy trabajando, la adquisición del mapudungún, mapuzungún en los niños? Por parte de los niños, los estudios son muy escasos, en general reportan una situación bastante crítica, ¿ya? Cuando hablamos de estudios bastante escasos, y me imagino que tal vez en México puede suceder lo mismo, estamos hablando sobre estudios sobre niños de 6 años, los cuales ya están escolarizados. ¿Qué quiere decir esto? Que los niños ya entran a lo que nosotros llamamos primero básico, o en el caso de ustedes, primero la primaria, ¿no es cierto? El primer año de primaria, donde el castellano es la lengua, ¿no es cierto?, predominante y la lengua en la cual, ¿no es cierto?, se producen todas las asignaturas en la escuela. Nosotros acá, entre paréntesis, en Chile, el Estado tiene un programa, ¿no es cierto? Me imagino que en México también, de escuelas que son bilingües, entre comillas, ¿ya? Pero sabemos todos que en realidad eso no es tan así. La realidad no es como se muestra en el papel, sino que más bien es el castellano, la lengua que es impuesta a los niños, ¿ya? Por lo tanto, si el niño viene con un grado de bilingüismo, por ejemplo, chedungún, mapuzungún, castellano, rápidamente el castellano comienza, ¿no es cierto?, a ser la lengua predominante. Ya, predominante sobre todo pensando que el primer año de enseñanza comienza el proceso de lectoescritura, ya donde los niños y las niñas por primera vez además comienzan una meta una metaconciencia, ¿no es cierto?, metalingüística sobre su propio lenguaje, por lo tanto se ve aún más reforzado este castellano. Por lo menos esa es la realidad en Chile, ¿no es cierto? Todos los estudios que nosotros observamos, ¿no es cierto?, y que habíamos hecho nuestra pesquisa bibliográfica, estaban sobre niños de 6 años. Sin embargo, aunque el panorama hasta ahora no se ve muy alentador, ¿no es cierto?, sobre todo en los niños y los adolescentes, el bilingüismo en los niños y en los adolescentes es bastante heterogéneo, se muestra bastante heterogéneo dependiendo de la zona. Entonces hay desempeños muy positivos atribuibles a esta variable territorial de las que yo les comentaba hace un rato, es decir, mientras más aislada está la zona, ¿no es cierto?, más, ¿no es cierto?, a salvo o más, ¿no es cierto?, segura se encuentra la lengua indígena de estas filtraciones del castellano, y además también las actitudes y las valoraciones sociolingüísticas de las familias y comunidades también son mayores. Entonces, con estos antecedentes, ¿no es cierto?, es que nosotros dijimos, bueno, vamos a hacer eh, un estudio ya que aborde la adquisición del mapuzungún, a pesar, ¿no es cierto?, de este panorama que se mostraba bastante adverso en cuanto al manejo del mapuzungún en niños menores. Lo vamos a hacer porque sabemos que existen, como ahí bien dice, esferas rurales donde se emplea la lengua originaria en mayor medida y en los contextos familiares íntimos, ¿no es cierto?, es el eje, ¿no es cierto?, en los cuales la familia se comunica. Como ustedes pueden ver ahí, ¿no es cierto?, eso es una foto de Butalelbún, que es una comunidad de Alto Biobío. Cuando me digo Alto Biobío es la montaña, es la cordillera de los Andes, ¿ya? Por lo tanto, el acceso es bastante
difícil y justamente, vuelvo a insistir, ha sido lo que ha permitido, ¿no es cierto?, esta, eh, eh, este mantenimiento de la lengua en estas zonas que son, ¿no es cierto?, menos urbanizadas. Bueno, a este proyecto nosotros le pusimos como título Adquisición y Desarrollo Fonológico en Mapuzungún, un estudio longitudinal y una muestra de niños mapuche desde los 18 hasta los 24 meses de edad. Quise comenzar, ¿no es cierto?, hablando del proyecto con algunas imágenes de todas las personas que hemos participado. A mano izquierda se encuentran la mayoría de los niños y sus familias que han participado en este proyecto, ¿ya? Con algunas actividades que también hemos desarrollado en conjunto con los investigadores y, ¿no es cierto?, el equipo técnico. Como una salvedad, un estudio longitudinal también era algo, por eso esto es como una charla que habla más bien de los aspectos metodológicos. Un estudio longitudinal también nos hacía como bastante ruido, cómo mantener, ¿no es cierto?, durante 2 años el seguimiento a un niño sin que se nos vaya la familia. Por lo tanto, las actividades de juntar a la familia, trabajar en conjunto, hacer que las familias viajen, salgan de la comunidad, por ejemplo, y vengan a los espacios académicos y no académicos en distintas zonas, fue primordial para el mantenimiento de la familia. De hecho, ya terminamos las grabaciones y terminamos con toda la familia súper contentas y muy bien agradecida y muy, ¿cómo se puede decir? Muy conscientes del trabajo que estaban haciendo, ¿ya? Bueno, el objetivo general de este proyecto es analizar la adquisición fonológica, ¿no es cierto? Es decir, de los sonidos en una muestra de niños y niñas desde 1 año y medio, 18 meses, hasta 42 meses de edad que adquieren el mapuzungún como una L1, ¿ya? Proveniente de dos zonas territoriales de alta vitalidad lingüística ubicadas en las regiones del Biobío y la Araucanía, mediante el diseño y ejecución de un estudio longitudinal. Cuando hablo de estudio longitudinal, ¿no es cierto? Como ya le había comentado, nos propusimos trabajar grabando 2 años. Nos fuimos encontrando con bastantes, metodológicamente bastante, no sé si dificultades, pero desafíos, ¿ya? Y uno de los grandes desafíos que teníamos como investigadores era que no existía ningún estudio sobre adquisición del mapuzungún como L1, ¿ya? Entonces, no teníamos los antecedentes, por ejemplo, para poder decir, bueno, la adquisición, como se tienen, por ejemplo, en castellano, se tienen en inglés, y esto permite, por ejemplo, saber de antemano, conocer, por ejemplo, cómo va a ser un contacto lingüístico, cómo va a ser el desarrollo fonológico, qué es lo esperable. Entonces nos encontrábamos frente a un proyecto, ante un desafío del cual teníamos que hipotetizar y tomar decisiones teórico-lingüísticas y metodológicas bastante importantes para que no nos encontremos con un mundo gigante de datos que no sepamos nosotros cómo eh, manejar. Entonces, bueno, como esto es bien sabido, lo voy a pasar muy rápido, el proceso de adquisición fonológica en general en todas las lenguas del mundo, ¿no es cierto?, tiene, ¿no es cierto?, procesos que son símiles, como por ejemplo la presencia de numerosos procesos fonológicos de simplificación, el proceso de adquisición de los sonidos y de los sonidos y de las estructuras, ¿no es cierto?, silábicas suele estar, ¿no es cierto?, aproximadamente terminado alrededor de los 3 años, ya son totalmente normales estos procesos fonológicos de simplificación y nos van permitiendo llegar a una aproximación gradual y constante al modelo fonológico adulto. En ese sentido, los niños van construyendo, ¿no es cierto? Así nosotros lo planteamos, van construyendo su sistema fonológico y en la medida que lo van haciendo es imprescindible
para el conocimiento de una lengua y para el conocimiento tipológico también de la lengua del adulto en general, saber cómo son estos procesos fonológicos. Fuimos tomando algunas decisiones, por ejemplo, utilizar un paradigma articulatorio prosódico, o sea, no solamente enfocarnos en las estructuras consonánticas, sino que obviamente también, y porque todo está relacionado con las estructuras silábicas, ¿no es cierto?, la estructura de la palabra. El rango etario, como pueden ver ahí, es de 1 año y medio a 3 años,6, porque está documentado, ¿no es cierto?, que es el periodo, ¿no es cierto?, etario donde se producen mayores procesos, ¿ya? Donde está, como está floreciendo el sistema fonológico. Optamos por el habla espontánea, ¿ya? También porque obviamente un niño de 1 año, 2 años, es complejo enfrentarlo a láminas, ¿ya? Porque tampoco tienen un baraje no tienen un baraje amplio, ¿no es cierto?, de léxico, ya como para poder mostrarle lámina y que ellos puedan, ¿no es cierto?, poder decir lo que está en esa lámina. Y optamos por un diseño longitudinal porque obviamente, como ya dije, es el más apropiado para poder ver, ¿no es cierto?, el proceso, ya se llama proceso de adquisición y no en el caso de nosotros, un estudio, ¿no es cierto?, transversal, que en el fondo vendría siendo una fotografía del momento de la adquisición, sino que nosotros optamos por el estudio longitudinal. Por lo tanto, nuestro diseño de la investigación quedó configurado de la siguiente forma, ¿no es cierto? Recuerden que son 4 años. La etapa 1, que es el trabajo de campo, es el trabajo en el cual nosotros fuimos a buscar a las familias. Y acá comienza como toda la discusión que tiene que ver con la metodología, porque no creo que sea el único lugar acá en nuestro país. Existe bastante, como por así decirlo, bastante rechazo y reticencia por parte de las familias a participar en estudios de las universidades o investigaciones, ¿no es cierto?, que tengan que ver con el Estado, por todos los antecedentes históricos, socioeconómicos, ¿no es cierto?, económicos, ya ¿no es cierto?, de conflicto constante entre, ¿no es cierto?, los territorios, y las comunidades, ¿no? Conflicto entre las comunidades y el Estado, ¿ya? Eso por un lado, por eso consideramos que nos iba a tomar bastante tiempo ir a encontrar familias que estuvieran dispuestas, ¿no es cierto?, a trabajar y a colaborar con nosotros. Además, ¿no es cierto?, también iba a ser complejo, como yo les comentaba hace un momento, encontrar familias que transmitan el Mapudungun a los niños. Ya ¿no es cierto? Nuestra pesquisa bibliográfica nos había señalado que eran los adultos mayores, los ancianos, ¿no es cierto?, los que mayormente hablaban la lengua. Por lo tanto, el tiempo de búsqueda de estos niños, que en el fondo no fue como una búsqueda aleatoria, sino que fue con pinza, ir a buscar familias que transmitieran la lengua, nos tomó 6 meses. Luego viene la etapa 2, ¿no es cierto?, que es la elicitación de los datos, que yo les voy a contar ahora en un ratito cómo fue esta elicitación, un poco distinta a cómo habíamos trabajado antes. La transcripción de los datos, el procesamiento y análisis, y la etapa 4, que es, ¿no es cierto?, las actividades contextuales, que como yo les contaba, son estas actividades de reunir a la familia y hacer las partes de la investigación en el sentido de hacer un trabajo muy colaborativo y muy, ¿cómo se puede decir? Y muy equilibrado entre tanto los investigadores como, ¿no es cierto?, las personas con las cuales estamos trabajando. Em, bueno, esto es un poco, ¿no es cierto? Me voy a enfocar aquí, sobre todo, si ustedes se fijan en la parte derecha de la pantalla. Bueno, lo que está en el fondo es la imagen de un cultrul, que es un instrumento muy típico, ¿no es cierto?, de los mapuches. Lo que tiene que ver con la elicitación del habla infantil se realiza o se realizó mediante dos estrategias, que es el registro de habla espontánea cuando los niños eran muy pequeños
y semi-espontánea cuando ya, ¿no es cierto?, tenían un capital de léxico más avanzado y había ciertas estructuras que nosotros queríamos conocer y que no salían en los registros de habla espontánea. Entonces ahí sí le llevábamos cuentos, ¿no es cierto?, y de alguna manera condicionábamos el habla del niño. Ahora, lo diferente de esta, en términos metodológicos de esta investigación, es que no fuimos nosotros los investigadores ni los facilitadores interculturales quienes, ¿no es cierto?, tomaron la muestra, sino que fueron los mismos padres los que grabaron, ¿ya? Nosotros, ¿no es cierto?, eh, de alguna manera entrenamos a los padres, más encima piensan igual que los niños son bastante pequeños, por lo tanto los padres eran bastante jóvenes, se manejaban muy bien en el manejo de los dispositivos con los cuales grabamos. Hicimos solamente grabaciones por un asunto de cuidado de la imagen de los niños, hicimos grabaciones de audio, no de imagen. Y fueron los padres, como yo les decía, quienes grabaron a sus propios hijos. En un principio, ¿no es cierto? Estuvimos bastantes meses como entrenando a los papás porque habían varias cosas que no solamente tienen que ver con, perdón, con los aspectos técnicos, ¿no es cierto? De cómo colocar la grabadora, cómo encenderla o cómo, ¿no es cierto?, guardar los datos de la sesión, la fecha, el nombre del niño, sino también crear, ¿no es cierto?, todo un ambiente lúdico y participativo y también acústicamente apropiado para que la grabación, ¿no es cierto?, sea lo más, que sea una grabación que se pueda transcribir de manera segura. Ya, entonces también ahí le fuimos explicando a los padres dónde colocar la grabadora, en qué contextos era mejor grabar, ¿no es cierto? En qué momento el niño se sentía más cómodo. Ya las comunidades mapuche están pasan mucho tiempo, ¿no es cierto?, al aire libre. También fuimos viendo ahí, ¿no es cierto?, qué lugares del aire libre nos convenían más que fuese la grabación por una cosa del clima. Y todo eso tomó bastante tiempo, la verdad. Yo creo que aproximadamente 3, 4 meses nos llegaban grabaciones que no tenían la calidad que nosotros esperábamos. Volvíamos a viajar, estamos hablando de viajes de 7, 8 horas, ¿no es cierto?, a visitar a la familia para volver, ¿no es cierto?, a preparar a los padres. Eh, ¿Cuál es el objetivo? ¿No es cierto? Si ven ustedes donde dice etapa 4, que es igual al mismo lado derecho de la pantalla, en la parte inferior, nosotros consideramos que este diseño, ¿no es cierto?, en que los padres participan, graban y son parte de toda la investigación, nos permite, ¿no es cierto?, a nosotros conocer de mejor manera cuáles son las valoraciones sociolingüísticas que tienen las familias sobre la transmisión intergeneracional de la lengua. Y para nosotros eso fue muy importante, ¿ya? No, porque no solamente íbamos a buscar las grabaciones y nos volvíamos con las grabaciones, sino que también hicimos muchas conversaciones con la familia, ¿ya? Porque perdón, porque siguen existiendo familias especiales que toman eh, una decisión muy a conciencia de que van a transmitir la lengua no solamente por un asunto lingüístico, sino que están transmitiendo la lengua también por un asunto que es parte de la cultura y del ser mapuche, y también estaban muy conscientes del desplazamiento que tenía su propia lengua y que también era un deber un deber cultural por parte de ellos, ¿no es cierto?, transmitir la lengua. ¿Qué analizamos específicamente? Y esto lo voy a pasar, bueno, la estructura fonológica del Mapuzungún, como pueden ver ahí, ¿no es cierto?, 6 vocales, 18 consonantes y 3 semiconsonantes. Llama la atención que las semiconsonantes que están ahí son bastante frecuentes en las palabras del Mapuzungún. Y de las 18 consonantes, hay 2 consonantes, la V y la D, que están marcadas en negrita, porque
esas consonantes mantienen una diferencia dialectal entre estas dos zonas, ¿no es cierto?, que investigamos, que era, ¿no es cierto?, la zona más norte y la zona sur. Decidimos observar estas diferencias dialectales porque también ver en los niños tan pequeños, ¿no es cierto?, la aparición de diferencias dialectales territoriales también mostraba, ¿no es cierto?, efectivamente la vitalidad de la lengua, ¿ya? Bueno, ahí de manera muy rápida la frecuencia de aparición de los sonidos, que también es un factor muy importante al momento de analizar los datos, ¿no es cierto? Con qué frecuencia, ¿no es cierto? Frente a qué frecuencia los niños están expuestos a los sonidos de su lengua, ¿ya? Porque esto también influye, ¿no es cierto?, en la aparición de los primeros sonidos, las primeras estructuras. Nosotros igual teníamos hipótesis que íbamos, ¿no es cierto?, de alguna forma confrontando lo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con los universales lingüísticos. Vamos a suponer que las nasales van a aparecer primero, porque son más frecuentes en las lenguas del mundo que las coronales, pero por otro lado también tenemos la frecuencia de aparición de los sonidos en la lengua indígena como tal. O sea, cómo esto se va a ir, ¿no es cierto?, de alguna manera nos va a ir sorprendiendo en las emisiones infantiles. Bueno, ahí pueden ver la fonotáctica del mapuzungún, tiene 8 tipos silábicos según Salamanca y Quintrileo. Estos tipos silábicos pueden conformar palabras hasta de 3 sílabas, ¿ya? Como Wanyulen, que es estrella. Como se fijan, ¿no es cierto?, es bastante común en la última, la parte de abajo, ¿no es cierto?, la aparición de la semiconsonante. Bien, los participantes, acá están las dos zonas, ¿no es cierto? Como ustedes pueden ver, es un número reducido de niños y niñas, porque obviamente es un estudio longitudinal, partimos en edades bastante tempranas, con grabaciones en que había todavía bastante balbuceo, bastante repetición, muy poca palabra, ¿no es cierto? Y en la medida que fueron aumentando su léxico, fueron apareciendo ya las primeras palabras en Mapuzungún. Bien, el procesamiento de los datos, cada 15 días nosotros le hicimos calendarios a las familias, cada 15 días ustedes tienen que grabar las emisiones de sus hijos, porque se ha documentado según López Hornat, que está ahí, ¿no es cierto?, en la bibliografía, que cada 15 días se produce, ¿no es cierto?, o debería producirse un avance no sé si avance es la palabra, pero ¿no es cierto?, un cambio en la fonología infantil, ya hacia el modelo adulto. Y por lo tanto, una vez al mes nosotros viajábamos a buscar, ¿no es cierto?, estas dos grabaciones para comenzar a analizarlas. Y además de ir a buscar las grabaciones y también hacer la retroalimentación con la familia, cómo les había ido con las grabaciones, qué problemas habían tenido, nosotros también quisimos colaborar en la transmisión de la lengua con material. Lo del material también es un tema bastante interesante porque en primer lugar, nosotros comenzamos a llevar material en papel, ya esas láminas, ya porque los niños igual el manejo del papel lo rompían, lo chupaban, era un bebé, ya. Pero también nos fuimos dando cuenta que el material también tenía que ser un material audiovisual, porque los niños ya estaban, los papás ya le estaban pasando mucho el tema del celular, ¿ya? Y la mayoría de los dibujos animados, de los monitos, como decimos acá en Chile, no sé cuál es en México, están en castellano. La granja de Zenón, ya, el payaso Plin Plin. Entonces también nos encontramos con un desafío y igual nos metimos un poco en ese camino y doblamos bastantes dibujos animados, ¿ya? Con los fondos que teníamos podíamos hacer eso, no con todos los dibujos animados, sino que con bastantes canciones que estaban en castellano, ya que a los niños pequeños les gustan mucho las canciones, las doblamos al Mapuzungún y le llevábamos pendrive a la familia, ya les compramos también ¿cómo se llama esto? Como una especie de karaoke a los niños, donde colocaban el pendrive y podían cantar la canción en Mapuzungún. Luego de esto, ¿no es cierto? Una vez que llegaban los datos, los transcriptores los ingresaban al programa de procesamiento de datos
Font, que como ustedes bien saben es de Ivan Rose y Macallan, creo que es el apellido del otro autor, que es un procesador bastante rápido que uno, ¿no es cierto? Obviamente tiene que ingresar los datos manualmente, escucharlo, ¿no es cierto? Ingresarlo, pero luego la ventaja del programa es que si uno le pide, por ejemplo, al programa muéstrame todas las nasales que están en posición intervocálica, te las lanza según edad, según, ¿no es cierto?, zona, entonces es bastante útil y se está usando bastante. Bueno, ahí hay una fotito, yo visitando a las familias, y es un poco un resumen de lo que le contaba de la metodología de trabajo, ¿no es cierto? Las dos zonas, familias cada 15 días grabando. Cuando viajábamos, no solamente viajaba nosotros como investigadores, porque somos chilenos, somos, como nos llamaríamos los mapuches, somos Winca, sino que también viajábamos con un facilitador intercultural, que era un mapuche o un pehuenche, que nos acompañaba y que fueron también personas clave para el ingreso a las comunidades. Como ustedes bien saben, el ingreso a una comunidad requiere de bastantes protocolos culturales con los cuales hay que cumplir, en este caso hablar con el lonco, con el encargado de la comunidad, tener los permisos y tener el respeto, ¿no es cierto? Y la confianza sobre todo de la comunidad y de la familia. Y luego, ¿no es cierto?, la etapa final, los transcriptores fonéticos. Acá hay una grabación, o sea, que acá no alcanzo porque me tapa el... eh, pero no me da para que se escuche el... Bueno, ese es uno de nuestros participantes más pequeños. APA es arriba, es como APA arriba de tomar en brazos. Ahora, ¿cómo avanzo? Bueno, y eso es, yo creo que varios de ustedes conocen el programa FON, cómo se iban ingresando, ¿no es cierto?, los datos al programa con, ¿no es cierto?, una modalidad ortográfica, el IPA Target, ¿no es cierto?, que es el modelo adulto, y el IPA actual, que es lo que dijo efectivamente el niño. No, voy a volver a poner para que lo escuchen. No, bien, como reflexiones finales y ya enfocándome en lo que tiene que ver con la metodología, porque como yo les dije en un principio, el objetivo de esta presentación no era mostrar los datos, ya tenemos datos de consonantes, de grupos consonánticos, de consonantes retroflejas, que es una consonante que se encuentra en el mapuzungún que no tenemos en el castellano, y de hecho la retrofleja fue la primera que nos fuimos a analizar. Bueno, la ejecución de esta metodología participativa y contextualizada, ¿no es cierto?, en el proceso de investigación ha llevado a una reflexión constante por parte de la familia sobre su lengua, la importancia de transmitirla y enseñarla a sus hijos. Nosotros promovimos bastante en estas reuniones que hicimos con la familia, hacerle bastantes preguntas y nos dimos cuenta de, ¿no es cierto?, de que la información que nos entregaban ellos obviamente era muy valiosa y que ellos tenían muy claro, ¿no es cierto?, de la importancia de la transmisión intergeneracional y también de alguna manera intentamos promover, aunque yo creo que nos quedamos cortos de recursos y de tiempo, de hacer encuentros mayores. Esa es un poco la idea, que mostrarle al resto de las familias que son mapuche y pehuenche, pero que no están transmitiendo la lengua, que sí existen familias que transmiten la lengua originaria a sus hijos, que sus hijos son bilingües y que el bilingüismo viene siendo algo positivo y algo, no es algo negativo. Porque como ustedes bien saben, todavía existe, ¿no es cierto?, esa creencia de que el bilingüismo viene a ser algo negativo, ¿no es cierto?, que va a interrumpir el proceso de aprendizaje del castellano, luego el niño no va a entender, no va a poder socializar,
hay muchos factores económicos que también, ¿no es cierto?, a las familias le preocupa, que su hijo vaya a estudiar, que su hijo vaya a la ciudad, ¿no es cierto? Entonces, mostrarle al resto de la comunidad que existen familias que tienen niños bilingües y que es algo, el bilingüismo es algo positivo, es algo, una tarea que nos quedó pendiente como investigadores. Ya igual 4 años pasaron volando, en que estábamos súper enfocados en la toma de los datos, viajar, etcétera, etcétera, y todo lo que implica tener un proyecto de esta envergadura, sobre todo por el tema de los viajes, que eran bastante, lo voy a decir, bastante agotadores, ¿ya? Pero muy divertido, ¿ya? Pero quedó esa deuda, ¿no es cierto? Porque todavía está como esa creencia que es totalmente válida por todo lo que han vivido las familias indígenas a lo largo de la historia y cómo su lengua en muchos lugares, no solamente acá en Chile, ha sido, ¿no es cierto? Lenguas que son amenazadas, lenguas que no se les dejan hablar en los colegios, entonces ir sacando como estas creencias fue una deuda que quedó, que nosotros pensamos que podíamos alcanzar a hacer. Entre los aspectos positivos, cabe señalar que la incorporación de las nuevas tecnologías viene a ser un aspecto positivo, ya que los padres participantes, al ser muy jóvenes, estaban cercanos a estas nuevas relaciones. Es decir, que, oye, te dejo la grabadora, tú grabas. De repente, ¿no es cierto? Habían oportunidades en que nosotros no podíamos viajar y nos mandaban el audio por correo porque se manejaban por correo. Hicimos grupos de WhatsApp también, las familias se comunicaban por WhatsApp. Entonces, em, estas nuevas tecnologías fueron muy positivas en varios casos y también es la realidad en la que está enfrentado el nuevo bilingüe, y eso también hay que tenerlo claro. El neobilingüe, el neohablante indígena, ya no tener esta idea de un purismo totalmente lejano de la realidad, ¿ya? Porque están cercanos a todas las tecnologías y estas tecnologías nosotros las usamos para comunicarnos con ellos. También teníamos familias jóvenes que no eran hablantes nativos, sino que habían aprendido el mapudungún durante la adolescencia y le estaban enseñando a sus pichiqueche, que así se dice niño en mapudungún, y, por ejemplo, se comunicaban con otros padres que sí eran, por ejemplo, hablantes nativos, e hicieron una comunicación y una relación bastante rica de intercambio de información entre las familias. Número 3, a su vez se destaca el hecho de que fueron los mismos padres y cuidadores quienes realizaron los registros audiovisuales. Digo ahí audiovisuales porque en su mayoría fueron solamente de audio, pero sí tuvimos uno visual que fue el que les mostré hace un rato, lo que permitió minimizar la transformación del entorno infantil durante el proceso de registro. ¿Ya? Además, al ser grabado por sus mismos padres, socialmente los niños se sienten más seguros y en confianza, ya que ir, ¿no es cierto?, a un grupo de extraños, ya a grabarlos y crear como todo un laboratorio en la casa del niño. En cada visita, además, el equipo entregó a las familias, como ya les había comentado, material para reforzar el proceso de adquisición del Mapuzungún, tales como láminas, cuentos, que se le llama EPEU, así como también material audiovisual. En este último aspecto se destaca el hecho de que se doblaron al Mapuzungún varios capítulos de dibujos animados que originalmente estaban en español. Bien, y hablando un poco de las dificultades que nos encontramos como cualquier tipo de investigación, fue la frecuencia de grabaciones. Nosotros les habíamos solicitado a las familias que grabaran cada 15 días, pero generalmente las familias grababan cada un mes porque sabían que nosotros íbamos a ir una vez al mes, ¿ya? Y al final, para no presionar a las familias y tampoco ser muy cargante, por así decirlo, optamos por dejar un registro de un mes, ¿ya? Para ver los avances de los niños. En algunos niños, algunas familias eran súper constantes con 2 grabaciones, otras menos constantes, pero nosotros ya asumimos que eso era lo esperable,
¿ya? Y que en el fondo también teníamos que adaptarnos a lo que la familia nos estaba aportando. También nos enfrentamos a la pandemia del 2020 con restricciones para acceder a los territorios. Ya nosotros acá en Chile, me imagino que en México también hubo, ¿cómo se llamaba esto? Ay, ¿alguien me ayude? Cuando ¿Confinamiento? sí, confinamiento, entonces había que tener permisos especiales para entrar a ciertas ciudades, ciertos territorios, y aquí en Alto Biobío tuvieron como un boom tuvieron muchos contagios durante los meses de octubre octubre y noviembre del 2020 hasta diciembre que no había permiso para acceder al territorio, ¿no es cierto?, hasta que esto se mejorara. Entonces ahí algunas familias nos entregaban, nos mandaban por correo los audios, otras familias se perdieron por ese momento, ¿no es cierto?, no grabaron. Entonces la pandemia nos vino a jugar un poco en contra en la frecuencia y en el orden de los registros. Y finalmente, y en primer lugar, la contradicción, planteamos que la metodología que optamos para este proyecto, esta propuesta, nos ha dado resultados positivos porque hemos valorado sobre todo la relación que hicimos con las familias en cuanto a la mantención en el tiempo y lo que hemos podido aprender de ellos, ¿ya? Y lo que ellos también aprendieron de nosotros, ¿ya? Fue como una relación, fueron vínculos bastante importantes. En el proceso de documentación de la adquisición de la lengua mapuche, pehuenche en niños y niñas. Si bien este trabajo ha implicado un gran desafío para nosotros como equipo, sobre todo por los viajes, y eso es algo que, ¿no es cierto?, no somos los únicos, pero para nosotros era la primera vez, ¿no es cierto? Creemos que hemos avanzado en una metodología que no es extractivista, ¿ya? Y que incluye a la familia y la familia. Y con esto termino, al verse, ¿no es cierto?, involucrada de tal manera, ¿no es cierto?, le hace ser más consciente de los procesos y del trabajo que está haciendo al transmitir su lengua materna, que no es fácil cuando el castellano está, ¿no es cierto?, eh, está filtrado por todos lados y porque además los ancianos, y esto es bastante, me imagino que pasa en otras lenguas, es bastante habitual que el anciano habla la lengua indígena con otro anciano, pero al niño le habla en castellano, ¿ya? Entonces, eso fue como mostrar, ¿no es cierto?, que el bilingüismo como algo positivo para nosotros fue bastante positivo. Y creo que con esto, que esta era la última, es un poco más de lo mismo, ¿no es cierto? Es fundamentalmente la puesta en práctica de esta metodología participativa de la familia. Tiene como consecuencia una reflexión constante por parte de estas mismas sobre su lengua y la importancia y la transmisión para sus hijos. Esta conciencia sociolingüística por parte de la familia se pudo observar durante las conversaciones, los encuentros y acompañamientos que tuvimos con ellos. De cierto modo, era un sentido de responsabilidad, que ellos se sentían responsables de esta transmisión, ¿no es cierto? Eh, Aunque se manifestó de manera más nítida en aquellas que provienen de la Araucanía, pues para ellos era un desafío mayor la transmisión. ¿Por qué para la Araucanía fue un desafío mayor? Porque acá en la Araucanía las familias no están tan aisladas como en la otra zona. En definitiva, consideramos que esta propuesta avanza hacia un proceso de recogida de datos más ecológico, más situada o contextualizada que los abordajes tradicionales, pues pone a las familias como agentes relevantes del proceso de recogida de datos, respetando sus espacios, sus tiempos, sus problemas, ¿no es cierto?, sus vivencias. Cada familia es un mundo aparte. Sabemos que hay muchos desafíos pendientes aún, por lo que es necesario seguir trabajando en conjunto con las familias mapuche para avanzar en la documentación de la adquisición del mapudungún. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora, por este tema interesante. Tenemos el espacio para preguntas. No sé si alguien aquí desde la plataforma de Zoom tenga una pregunta para la doctora. Bien lo pueden escribir en el chat.
O si no, también pudieran levantar la mano y poderle plantear directamente a la doctora. Hola, buenas tardes, doctora. ¿Me escucha bien? Sí, La saludo desde México. Guisengua Magnini, la saludo de acá de México. Soy orgullosamente hablante otomí, de acá de la zona central. Ahorita me llamaba mucho la atención, como decía, de los videos de la granja de Zenón, ¿no? Acá en México también se está haciendo, pues, a través de estos videos que los niños ven. Tengo un sobrino de 6 años que está en el preescolar y a través de este video, que es el Bartolito, se les tradució a los niños en otomí para que ellos lo cantaran. Entonces cantaban Naratsimingu, es como un gallito. Y cuando pregunta, es una vaca, Natsitolo, Narambaga, acá. Entonces los niños empezaban ahí entre ellos ya a platicar cómo era esta canción de Bartolito en el otomí, ¿no? Entonces, pues yo creo que felicitarla sobre todo en este trabajo que está haciendo acá, pues también ya la pérdida, sobre todo en las generaciones de niños, ¿no? Yo, pues, mis papás son hablantes otomís, pero al menos la generación que quedó ya, pues la última generación, yo siento que es la de ellos, ya las que somos menores que la edad de mis papás ya no hay hablantes, somos muy poquitos, entonces creo que el trabajo que está haciendo en Chile también es magnífico. Me tocó vivir en Chile un tiempo y cuando yo llegué, viví en Concepción por un intercambio académico. Entonces yo cuando llegué de Concepción, yo decía, es que yo quiero conocer a los mapuches, yo quiero ver que aquí en Chile también yo sé que hay población que todavía está. Entonces me tocó ir a, no recuerdo el nombre de la localidad, pero había un museo pequeñito, en donde me acuerdo que ni el transporte llegaba, ¿no? Y en ese museo nos mostraron pues cómo era la vida de los mapuches y todo. Y me encontró a encontrar ahí a una persona local de la comunidad y me platicaba, me dice, es que pues cada vez somos menos los mapuches. Y entonces yo decía, yo no quiero que eso pase en mi comunidad, ¿no? Porque quizá es otra situación la que se vive en Chile, pero pues que nosotros vamos para allá, ¿no? Si no hacemos algo por nuestra lengua materna y pues la verdad felicitarla, la verdad es que me gustó mucho su presentación, casi me saca las lágrimas de saber lo que hay en Chile y también de la situación aquí en México, ¿no? Entonces creo que es una gran labor la que está haciendo. De mi parte también, no, de la rama, no, yo soy urbanista, pero siempre he peleado y trabajado, ahorita sigo trabajando pues para que mi lengua materna pues permanezca aquí en la comunidad de donde soy. Muchas gracias, Hamadin Dunti. Muchas gracias. Caltumay. Muchas gracias, Marisol. Claro, tomo lo que, gracias por tus bonitos comentarios y qué bueno saber que también están haciendo trabajo en términos audiovisuales con las canciones, con la Granja de Zenón, con Bartolito, porque igual tenemos que ir nosotros adaptando nuestras métodos. Esto más bien es un trabajo ya no solamente de documentación, ¿no es cierto? No es un trabajo de documentación de la lengua, sino que viene siendo trabajo de revitalización de la lengua. ¿Ya? En cuanto a que los niños, promover que los niños hablen la lengua, ya no viene siendo documentación, sino revitalización. Y los investigadores, ustedes, los jóvenes investigadores, sobre todo, ¿no es cierto?, las nuevas generaciones que tienen la ventaja de ser hablantes, ¿no es cierto?, tienen que ir em, como bien dices tú, Marisol, ir entusiasmando a otros hablantes, ¿no es cierto?, a hacer trabajos de este tipo y también irnos, ¿cómo se dice?, adaptando a las nuevas realidades tecnológicas. Yo creo que eso es un plano muy importante en términos de la revitalización lingüística. Con los niños, aprovechar que les gusta a los niños, son muy repetitivos, les gusta escuchar una y otra vez las mismas canciones, ¿no es cierto? Y que los papás le están pasando los celulares a los niños y eso es una realidad. Lo hacemos, yo lo hago como mamá, yo lo hago como mamá, le paso el celular a mi hijo de repente. Obviamente las comunidades también lo van a hacer, pero toda la información que va a encontrar el niño, además son súper hábiles buscando los videos en YouTube, lo va a encontrar todo en castellano. ¿Ya? Y es lo que se va a ir filtrando en su cabecita y es lo que va a valorar más porque es más divertido, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que eso es un camino como investigativo bastante, que hay bastantes cosas que hacer. Eso. Sí, gracias.
Vamos a dar la participación conforme levante la mano. Ahí damos la participación a Eda. Adelante. Buenas tardes, doctora. Tengo, creo que dos preguntas y algún comentario. La primera sería este hecho de que, ¿qué tanto afectó la metodología cuando de 15 días tuvieron que pasar a un mes el registro de los datos debido bueno, creo que lo mencionó, no recuerdo si dijo cómo impactó esta metodología. Y dos, sobre más como en cuestiones sociolingüísticas, mi pregunta sería, ¿usted cree que este trabajo que estuvieron realizando, la presencia de investigadores en las áreas, haya tenido un impacto, digamos, por lo menos a nivel ideológico de fortalecimiento de las ideologías positivas hacia, en este caso, el idioma indígena? Esa sería mi segunda pregunta. Y una tercera es un comentario más general que en algún momento el año pasado estuve trabajando como le llamaban curadora, ¿no? Curar materiales en YouTube. Creo que era una empresa contratista de YouTube, que lo que me encargaron de hacer es, lo que hice parte, entre otras cosas, fue revisar miles de ligas de YouTube en lengua indígena, la lengua que hablo, en zapoteco, para determinar si era cuál idioma de entre toda la gran familia zapotecana. Y me di cuenta que una de las, que creo que es una de las áreas de explorar, de fortalecimiento de las lenguas indígenas, es increíble la cantidad de ligas de varios materiales en lengua indígena en YouTube, ¿no? De varios idiomas en México. No sé si afortunada o desafortunadamente, no sé, no quiero meterme en estos embrollos, la mayor cantidad de materiales en lengua indígena son de corte de religiosas, de misas, actividades en iglesia protestante que duraban 1 hora, porque parte del trabajo que tuve que hacer era curar y ver si el material iba más allá de 15 minutos, ¿no? Y aquí pues eran sesiones, no sé, fui criada católica, entonces como si dijéramos que la liturgia era no solo la liturgia, sino las participaciones. Entonces, me parece que, no sé, a reserva, que sería otro interesante momento, por lo menos, no sé qué tanto en mapuche, revisar cuánto material en lengua indígena, más allá de estos cuentos que se me hacen sensacionales. Aquí en México, José Antonio Flores Farfán y muchas otras personas han estado haciendo muchos materiales en la lengua indígena y leerlos, ¿no? En espacios. Entonces, ese es un comentario nada más de que estoy sorprendida de la cantidad de materiales y que los promotores de las lenguas indígenas, contra todo pronóstico, por lo menos en el caso del zapoteco que yo hablo, de la planicie costera en el sur de México, es eh, grupos evangélicos este, y de adultos, ¿no? Eh, Increíble. Toda digamos, el sermón, insisto, soy una ignorante por completo del espacio en una iglesia protestante, pero habían videos de YouTube de hora y media en la lengua indígena, ¿no? Y durante la pandemia, cuando se supone que estábamos en confinamiento, cuando se supone que que estaba prohibida estas reuniones, ¿no? Entonces, la primera pregunta sobre la metodología, la segunda pregunta sobre la cuestión sociolingüística del impacto de la revalorización y este comentario que YouTube, por lo menos en esta lengua indígena, podría ser un área de oportunidad. Y otra cosa, creo, hay raperos en lenguas indígenas que creo que genuinamente son este nuevo uso del idioma, del rap, creo que sí es un acto poderosísimo, Sí, de usar un espacio nuevo de funciones de la lengua indígena. claro. Gracias. Es que en el caso acá también tenemos grupos de rap, de hip hop, y que lo hacen en Mapuzungún, y claro, más allá de la lengua es un acto político, entonces eso es bastante, los temas no sé, son políticos, entonces es un acto bastante revolucionario y bastante sano, ¿no es cierto?, para la lengua y para entusiasmar a otros jóvenes, ¿ya? Sí, esos movimientos de revitalización del Mapuzungún, me voy a salir un poco de las preguntas tomando lo último
son bastante nuevos en Chile. Cuando hablo de nuevo, yo creo que hace 20 años comenzó todo un movimiento acá de jóvenes que no eran hablantes nativos, me imagino que en México también, sino que eran neohablantes que aprendieron después en estos internados, ¿no es cierto?, lingüísticos, y que son los que ahora están transmitiendo la lengua a sus hijos, ¿ya? Y este movimiento de revitalización viene a ser parte, ¿no es cierto?, desde las universidades, desde las comunidades, desde, ¿no es cierto?, grupos eh, comunitarios, em, pero falta un poco más del tema de la familia, creo yo, la parte como intergeneracional a los niños. Yendo a como a la primera pregunta, yo creo que sí hubo un impacto en cuanto a que la frecuencia no fuera como nosotros esperábamos, ¿ya? Porque lo ideal, lo que uno espera como investigador es poder tener todo homologado, ¿no es cierto? O sea, que cada 15 días Pedro, Juan y Diego, ¿no es cierto? Tengo los datos de tales niños y cuando íbamos a analizar los datos, ¿no es cierto? De Pedrito, estoy inventando los nombres. Teníamos de tal fecha, de este niño teníamos un mes, este niño se perdió 2 meses, luego apareció otra vez, 2 veces en un mes, ¿ya? Y eso sí crea un impacto en el análisis de los datos al no tener la frecuencia esperada, pero era algo que nosotros también estábamos conscientes de ello, ya que trabajar en lugares tan distantes y en condiciones que no son del laboratorio, ¿no es cierto?, que no son programadas de esa medida, puede impactar de alguna manera el análisis de los datos, pero, ¿no es cierto?, igual hemos sido súper serios en tomar y analizar y publicar lo que realmente nosotros confiamos. Confiamos que esta es la evolución de tal consonante, y esta es la, ¿no es cierto?, el desarrollo, o este es así se fue dando el proceso, y otros casos donde lo hemos encontrado con vacíos muy amplios, hemos decidido desechar porque sabemos que entre medio pasó algo y que no lo logramos documentar. Ya hemos sido totalmente responsables en ese sentido. Y sobre la segunda pregunta, me parece que la pregunta tenía que ver sobre las valoraciones sociolingüísticas de la familia sobre su lengua, ¿sí? Em, Creo que este proyecto ya partía con un grupo de familias que tenía una alta valoración sobre su lengua, porque eran familias que transmitían el mapuzungún y el cherungún, que es la lengua que hablan en el norte. Por eso yo les explicaba en un principio que fue un trabajo que nosotros elegimos a las familias prácticamente con pinza, como decimos acá en Chile, no sé si se usa en México, porque en realidad son pocas las familias mapuches que transmiten la lengua a sus hijos. Por eso yo les decía al principio que es una lengua que se encuentra en un proceso de desplazamiento, que son los mayores los que hablan la lengua, que los adultos no se atreven a hablarle a los niños, que están todos estos temores, ¿no es cierto?, sobre el bilingüismo, los retrasos que puedan haber en el lenguaje, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero al ser familias con alta valoración hacia la lengua, fue muy enriquecedor, ¿no es cierto?, poder conversar con ellos, las creencias que ellos tienen, ¿no es cierto?, sobre lo que están haciendo, y también fue muy positivo ver lo consciente que son de lo que están haciendo, y nosotros también le mostrábamos que eran familias especiales. Ustedes son familias especiales dentro de 50 familias, son la familia que le transmite a su guagua su lengua materna. O sea, ustedes no saben lo que significa eso, y además el sacrificio que implica eso, porque implicaba también, y esto ya es a manera de contar un poco las implicancias de que son familias que son extensas, como las familias indígenas en general, en que viven con la abuela o están todos los primos juntos, ¿no es cierto? Y no todos estaban de acuerdo, por ejemplo, en que un grupo familiar pequeño transmitiera la lengua, y los criticaban mucho. O sea, ellos nos decían, somos más bien valorados por los wincas, por los chilenos, a transmitir nuestra lengua, que por nuestros propios pares, porque dicen que es algo negativo. Entonces había confrontaciones con la familia, ya también ellos eran conscientes de reducir un poco la televisión o la radio.
Entonces yo siempre lo valoré y siempre les dije que ellos estaban haciendo un trabajo de planificación lingüística. ¿Ya? Y en ese sentido, ahora los niños, los 8 niños son bilingües hablantes. Muchas gracias. Gracias a ti, Eda. Sí, continuando, no sé, había levantado la mano Cirilo, no sé si todavía tenga alguna pregunta. Sí, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas. Bueno, con relación a esas experiencias, pues, bueno, yo soy de la Sierra Nororiental de Puebla, México, sí, hablante de la lengua náhuatl. Precisamente a veces no revalorizamos, pero también veo que a veces no se aprende porque no hay una necesidad. ¿Sí? Desde mi experiencia, yo aprendí a hablar náhuatl, pero porque llego a una comunidad a la hora de hacer mi servicio y pues todos hablaban en náhuatl. Entonces, al haber una necesidad, aprende uno porque aprende uno. Hoy en día se realizan los materiales, pues como ponía el ejemplo de la canción de Bartolito, ¿sí? Hay otras y que pues tienen un objetivo, entonces llevar la traducción de esos materiales a nuestras lenguas maternas, yo creo que es pues, una forma de hacer que nuestros hijos aprendan. Yo, por ejemplo, estoy pues primero poniendo el ejemplo con mi familia, porque es el primer gran reto, ¿sí? Que mis padres hablaban náhuatl, pero no nos hablaban en náhuatl, ¿sí? Por muchas circunstancias que pues a veces entendemos también ellos lo que vivieron, ¿sí? Otra de las cosas es que muchas de las veces nosotros lo hablamos, pero llegamos a un contexto donde no se habla, entonces tenemos que regresar al español. Claro. Y muchas gracias por su atención y excelente trabajo. Gracias, Cirilo. Saludos a todos. Nuestra palabra también yo al paquilis. Sí, bien. Sí, también damos algunos mensajes de felicitaciones principalmente. Lidia Escuel dice, excelente presentación, doctora. Felicidades. Efraín dice, más que preguntas, son felicitaciones a la doctora. Excelente trabajo. Rogelio dice, muchas gracias por compartir, todo excelente. Graciela Estrada dice, felicito a la doctora Pilar por la calidez y amor que ha demostrado en esta investigación. Creo que Gracias. estos ingredientes son clave para trabajar con las familias y hacer un gran equipo para fortalecer a los más pequeños. Gracias. Feliciana dice, gracias, una excelente metodología. Entonces, si no hubiera más preguntas, Muchas pues, gracias. pues las felicitaciones, doctora, que precisamente el recuperar tal vez o revitalizar las lenguas indígenas es difícil, lo podía yo llamar así. Yo soy también hablante de una lengua indígena. Ya lo decía, hay la preocupación, ¿no? De seguir compartiendo la lengua a las otras generaciones. En este caso, yo procuro con mis hijos, ¿no? Sin embargo, muchas veces tampoco el contexto como que fortalece mucho la escuela, ¿no? Que muchas veces cuando el niño va creciendo en una situación bilingüe, es muy notorio la diglosia que se presenta, ¿no? Y precisamente muchas veces en la escuela, pues, los conceptos muchas veces se escribe de manera bilingüe y muchas veces los maestros pues no comprenden esta parte, ¿no? Y que Claro. hay los señalamientos, ¿no? Es que no se escribe así, ¿no? Es que esta parte no. Entonces, son situaciones muchas veces que tampoco el contexto fortalece. Sin embargo, creo que es tarea también de nosotros como hablantes, pues, seguir fortaleciendo esta parte. Entonces, sería por mi parte, si no hubiera más preguntas, le dejaría ahí al doctor Faustino, no sé, ahí, a la doctora Pilar si pudiera, no sé, o No, yo más que todo agradecer la asistencia y escuchar y bueno, cualquier duda, consulta que tengan, si quieren conocer más sobre el proyecto que todavía estamos ejecutando, estamos en nuestro último año, si quieren conocer datos me pueden mandar un correo, mi correo es pvivar, como Pilar Vivar, pvivar, @uct.cl, ¿ya? Y yo encantada comparto experiencias, podemos seguir trabajando, tener algún tipo de reunión.
tengo datos muy interesantes de las consonantes porque más bien mi fuerte no es la sociolingüística, sino que es la fonética, es contar fonemas, como yo digo. Y tengo muchos datos muy interesantes que ahora vamos a empezar a trabajar el tema del contacto lingüístico, entonces yo encantada de poder seguir trabajando con este equipo tan importante para mí, que es el que, de México, porque tienen una tradición con las lenguas, ¿no es cierto?, amerindias, mucho más largo y mucho más, ¿no es cierto?, fructífero, porque tienen más lenguas, obviamente. Entonces, para mí es una experiencia muy relevante poder seguir trabajando. Y ahora me tengo que ir a buscar a mi hijo al jardín infantil, así que me retiro corriendo. Nada Estoy más, viendo, doctor. ¿puede repetir su correo rápidamente? Pevivar, Sí, perdón. pvivar, arroba, uct, u de uva, c de casa, t de taza, .cl. Bueno, pues muchísimas gracias, Pilar, por la excelente presentación y pues seguimos en contacto, ¿no? Gracias, Yo les paso siempre. a todo el público tu correo y bueno, agradecerles a cada uno de los participantes que nos han acompañado en esta primera edición del seminario que comenzamos de enero hasta este mes, que fueron 5 conferencias, ¿no? Y para los que no han visto las demás conferencias, pues los invitamos a que lo puedan ver en la página de este seminario. Y bueno, los esperamos en la segunda edición en el próximo año, que será de enero a junio. Y también invitarles a pues que nos puedan seguir acompañando, ¿no? En este segundo seminario que tenemos en esta facultad, que lleva por título Seminario Internacional Educación Básica en Contextos Interculturales, ¿no? Que ha comenzado en este mes y termina en noviembre. Y bueno, pues finalmente también agradecerle al público que se ha conectado en Zoom y también por Facebook Live, ¿no? Y también a los estudiantes de la maestría en estudios amerindios y educación bilingüe que han sido parte de esta organización y moderación de las conferencias. Y bueno, pues no me queda más que agradecerle también a mis colegas, al doctor Mario Hernández, al doctor Pedro Cardona por esta organización del seminario. Y bueno, pues mil gracias, Pilar, y buena tarde a todos y a todas y todos. Hasta luego. Cuídense mucho, chao, chao.